Vimos la descomposición modal del problema, del dije problema, en lo que para 2 grados de libertad primero se llaman los modos normales de vibración. Se ven son los modos de vibración simplemente. ¿Qué ocurre qué ocurrió cuando analizamos? Ahora, ¿qué pasa si lo queremos analizar con excitación armónica? Al tener dos masas podemos tener hasta dos fuerzas, hablando de cada una de las masas. Entonces ya tenemos 2 grados de libertad y podemos tener hasta dos fuerzas entradas. ¿Qué hicimos para sistemas de un grado de libertad? Para sistemas de un grado de libertad propusimos la fuerza, dijimos la fuerza la podemos proponer armónica, o sea, F0 por seno de omega t, F0 seno de omega t, o también la propusimos en variable compleja, F0 e a la i omega t, que luego le sacamos la parte real y nos quedamos con la parte real y tenemos la respuesta frecuencial. Si hiciéramos esto en un sistema más resorte amortiguador, mx puntos más x puntos más kx igual a f0 por i a la i omega t. ¿Qué haríamos? Pues resolvemos la ecuación diferencial con esta excitación armónica, claro, esta variable compleja en términos de este fasor, y el resultado le sacamos la parte real y esa es la respuesta que tendríamos. ¿Sí? Eso es lo que haríamos para un sistema de un grado de libertad. Evidentemente encontramos la solución de estado estacionario para encontrar la respuesta frecuencial, la solución particular de t que nos da la amplitud x por e a la i omega t. Y bueno, de tal forma que si derivamos respecto del tiempo tenemos la velocidad, si derivamos otra vez tenemos la aceleración, reemplazamos en la ecuación diferencial, tendríamos esta ecuación diferencial. Ahora en términos de esta excitación armónica. Entonces tenemos menos m omega cuadrada x mayúscula y a la i omega t. En el amortiguamiento, aparece aquí un i c omega, o sea, es el amortiguamiento aparece en la parte imaginaria. X mayúscula y a la i omega t más kx y a la i omega t. La excitación de aquí, los e a las i omega t son funciones no idénticamente cero, excepto cuando t tiende a infinito, digamos, pero en tiempos mayores que cero, mayores o igual que cero, no son cero, los podemos cancelar, nos quedamos con esta ecuación. Ya no es nada más una ecuación algebraica constante, sino tiene menos m omega cuadrada más i c omega más k por x igual a f0. Ya hemos visto que el amortiguamiento complica la solución, pero bueno, si de aquí, digamos, así como suele ser uno, sacamos la función de transferencia, si a esto que está entre paréntesis le llamamos z de i omega, la amplitud x igual a f0, despejamos la amplitud, que sería x de omega, pues, que depende de la frecuencia de excitación. Despejamos, sería entonces x igual a z inversa de i omega por f0. Ahora, este término entre paréntesis es un polinomio, es escalar, entonces esto, el z, la i inversa de i omega, nos queda así, x igual a f0 entre k menos m omega cuadrada más i c omega, ¿no? Estorba este i, ¿cómo lo cancelamos? Pues lo queremos x en términos de una amplitud y una fase, pues ya saben ustedes que multiplicamos por el complejo conjugado, arriba y abajo, y obtenemos la amplitud y luego la fase. Pero bueno, lo hicimos así porque esta función z de i omega sería la impedancia, en este caso la impedancia mecánica, pues. ¿Qué es la impedancia mecánica? Pues depende de los parámetros del sistema, pues. Y tienen su representación también en términos de circuitos, ¿no? Entonces, este término es la impedancia mecánica, es el mapeo, pues, o sea, que pasa entre la excitación y la salida del sistema o la respuesta. Se atraviesa la impedancia mecánica, pues. Entonces, así que tenemos x es igual a z inversa de i omega de f0. Si multiplicamos arriba y abajo por el complejo conjugado de la impedancia mecánica, tendríamos x igual a f0 z de menos i omega entre z de i omega por z de menos i omega. Esto nos da el cuadrado de la amplitud. Ya mandamos al numerador la parte imaginaria, así que tendríamos esto, f0 por k menos m omega cuadrada menos i c omega entre k menos m omega cuadrado más el cuadrado c cuadrada omega cuadrada. Ya tendríamos eso. La parte del denominador, pues ya nos queda únicamente parte real. Arriba tiene parte real, tiene parte imaginaria, pues. Pero bueno, podemos ya sacar la amplitud completa, ¿sí? X mayúscula entonces va a ser
el F0 entre la magnitud de z de i omega, donde la magnitud de z de i omega es la raíz cuadrada del denominador, ¿sí? Entonces tendríamos F0 entre la magnitud de la impedancia mecánica por E a la menos I y el ángulo de fase E a la menos I phi. Esta sería la pura amplitud. La fase, pues la fase entre estos dos términos, tomaríamos entonces la parte imaginaria entre la parte real, el arco tangente, y eso nos daría el ángulo de fase. De tal manera que, bueno, esta es la amplitud y la fase, esta nos daría la respuesta frecuencial. La respuesta frecuencial. Y bueno, obviamente, pues si la acomodamos ya para obtener la solución en estado estacionario, tendríamos x particular de t, sería x e a la i omega t, ponemos la x, es la F0 entre la magnitud de la impedancia mecánica por e a la i a la menos i phi a la menos i por phi, por e a la i omega t, entonces ya se suman acá, nos diría e a la i por omega t menos phi, el ángulo de fase, que es lo que conocemos, ¿no? Si de esto sacamos la parte real, entonces nos queda nada más, si nos queda la parte real, que sería la solución que buscamos, nos queda F0 entre la magnitud de la impedancia mecánica por coseno de omega t menos el ángulo de fase, que está aquí entre paréntesis. Entonces eso es lo que haría uno para un sistema de un grado de libertad. Claro, si lo quisiera uno hacer por pedacitos para 2 grados de libertad, pues ahora son 2 ecuaciones diferenciales con 2 posibles excitaciones que podemos tener con componentes armónicas, no necesariamente la misma frecuencia de excitación, podrían ser de diferente frecuencia de excitación, y podemos tener hasta 2 respuestas, las de los 2 grados de libertad. Entonces sí, ya no es tan simple como para un sistema de una entrada y una salida. Así es que, ¿qué haría uno con un sistema de 2 grados de libertad? Dijimos, lo podemos representar en forma compacta, como una matriz de masa, que es real, simétrica, definida positiva. ¿Qué componentes tiene? Si lo hacemos en general, tiene componentes M11 más M12, M12, M22. ¿No? Para 2 grados de libertad es una matriz de 2 por 2. Por X 2 puntos más C por X punto. C, la matriz de amortiguamiento de tipo viscoso, tiene componentes. Es real, es en general simétrica. En general simétrica. Y hasta ahí. No le podemos pedir más a menos de que pidamos algo más de estabilidad. Lo tendremos más K por X, una matriz de rigidez de 2 por 2, también real, en general simétrica, no siempre, de 2 por 2. Y tenemos el vector de desplazamientos, velocidades, aceleraciones y un vector de fuerzas externas. Ahora podemos tener 2 componentes, F1 y F2. La fuerza que actúa sobre la masa M1, la que actúa sobre la masa M2. Ahora tenemos detalle. Entonces insistimos, en general, la masa, la matriz de amortiguamiento viscoso, la matriz de rigidez, son reales y simétricas. Son reales y simétricas. La matriz de masa es real, simétrica y definida positiva. C y K, reales y en lo general simétricas. ¿Por qué digo en lo general? No siempre. Porque a veces uno puede estropear esta propiedad metiéndole componentes o con un tipo de retroalimentación y rompemos la simetría, ¿no? Aunque eso algebraicamente genera inconvenientes, pero bueno, a veces no hay más remedio. Para sistemas físicos en general dan así las propiedades, pues. Para el caso que veníamos analizando nosotros, la matriz de masa solo tenía elementos en la diagonal principal. Los de la diagonal, fuera de la diagonal principal eran 0, es decir, no teníamos acoplamiento inercial. Y bueno, entonces M11 era M1, el M22 era el M2, y estos dos términos M12 eran 0. Y acá sí teníamos una matriz de rigidez y de amortiguamiento, reales y simétricas, para el caso que abordamos. Entonces, si seguimos la analogía con el caso de un grado de libertad, bueno, proponemos una fuerza F de T, F0 por E a la I omega de T, con la diferencia de que ahora F0 tiene 2 posibles amplitudes, excitaciones, o sea, la amplitud para la primera entrada, la F10, y la F20 para la segunda entrada. Ahora hay 2 posibles excitaciones.
Omega es la frecuencia de excitación. Aquí proponemos una frecuencia de excitación genérica. Luego proponemos una solución de estado estacionario x de t con una amplitud por e a la i omega t. Ahora x mayúscula, 2 grados de libertad. Ahora necesitamos dos amplitudes, x1 mayúscula y x2 mayúscula, la del movimiento del grado de libertad 1, la del grado de libertad 2. Y son incógnitas que resolver, pues. Entonces, ¿cómo resolvemos? Pues ahora nuestra ecuación diferencial ahora es vectorial matricial, es de 2 grados de libertad. Tenemos que derivar y derivar dos veces esta x de t, ahora es un vector, y reemplazamos en la ecuación diferencial. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría cuando derivamos esta dos veces? Pues aquí nos quedaría m, bueno, nos quedaría k por x mayúscula e a la i omega t. Aquí que nos quedaría, bueno, que nos quedaría i omega escalar por c, por e a la i omega, x mayúscula e a la i omega t. Aquí que nos quedaría m por la segunda derivada de desplazamiento, sería menos omega cuadrada por x mayúscula e a la i omega t. Pero ya debe uno tener cuidado porque ya estas m, c y k mayúsculas son matrices y las variables son vectores. Entonces ahora sí debe uno mantener el orden, porque no puedo manipular, salvo los escalares sí se pueden mover como les dé la gana, pero ni las matrices ni los vectores los puedo mover de un lado para el otro, ¿no? Entonces, así como hicimos para resolver el eje problema, a final de cuentas, a ver, lo hacemos acá. ¿Dónde está? Aquí no lo tengo desarrollado, pero nos quedaría así. Entonces, el m por el omega cuadrada x mayúscula y a la i omega t, y luego nos quedaría más el i omega por c mayúscula x mayúscula e a la i omega t más k por x e a la i omega t igual al f0 vector por e a la i omega t. ¿Dónde? No, aquí es el desplazamiento, vector de desplazamientos, aquí la velocidad, ya saqué el i omega, y acá en la segunda derivada, entonces queda menos omega cuadrado con el i cuadrado que se hace menos 1. Y aquí si factorizamos esto, nos va a quedar el menos, a ver, la omega cuadrada es un escalar, omega cuadrada nos quedaría por m, más omega, no, más i omega por c, y luego más k, y luego esto multiplica el x mayúscula, como están todos los podemos cancelar, y luego esto es igual a f0. Entonces nos queda aquí la matriz de impedancia z de i omega por x igual a f0. Entonces, muy análogo a lo que hicimos para el caso de un sistema de un grado de libertad, excepto que ahora esta, como las matrices m, c y k son matrices de 2×2, cada una de estas. Entonces esto que está aquí, factorizando, pues es una matriz de 2×2, entonces la matriz de impedancia mecánica es una matriz de 2×2. Así es que esa matriz de impedancia mecánica es esta que está aquí, para el caso del sistema de 2 grados de libertad. Entonces esta que está aquí, que multiplica al vector de amplitudes x, que tiene componentes x1 y x2, y es igual al vector de amplitudes de excitación f10 y f20. Sí, entonces esta es z de i omega, esta es x mayúscula y esta es f0 mayúscula, ¿no? Ahora x es compleja, pues, porque depende de i omega. Pues aquí vean, si z de i omega, entonces x cuando despejemos va a depender de i omega. Y bueno, por eso le ponemos que pertenece al espacio vectorial de los complejos, ¿no? De 2 dimensiones. Entonces z de i omega es la matriz
de impedancia mecánica. Ahora es de 2 por 2, en el caso anterior era un escalar, pero lo hicimos así con ese orden, o sea, porque la inversa da un recíproco, pero aquí ya no es un recíproco, aquí es la inversa de esta matriz. Entonces, para poder despejar X mayúscula, pues cada término de la matriz de impedancia mecánica tiene la forma a las que hicimos previamente en el caso escalar. Entonces es como si fuera la de un subsistema de un grado de libertad. Cada forma del z de i omega tiene menos m omega cuadrada más i omega más k, excepto que va a cambiar la masa, el amortiguamiento y la rigidez en función del componente de las matrices que estemos trabajando. Pero se puede hacer sistemático, pues. Entonces, la forma de los coeficientes de la matriz de impedancia son ZRS de I omega, son menos omega cuadrada M sub RS más I omega C sub RS más KRS, donde R y S se mueven desde 1 hasta N, en este caso N es igual a 2 grados de libertad. Si lo hacemos para sistemas de N grados de libertad, pues ahí nada más en lugar de 2, eso va hasta N, ¿no? Va hasta N. Bueno, ¿cómo resolver esto? Pues este es un problema de álgebra, pues, o sea, el despejar X. Así es que X va a ser Z inversa de I omega por F0, y esa sería nuestra solución, porque ahora es un vector, ¿no? Nuestra solución. Entonces X es igual a Z inversa de I omega de F0, pues, así es que esta es la función de respuesta frecuencial. Claro, está en forma compleja, pues, pero bueno, es la función de respuesta frecuencial. La solución le sacamos las amplitudes y las fases, y es lo que graficamos en BODES o si lo hiciera experimentalmente las con FFTs. Ahora bien, esta es una matriz de 2 por 2, la z de i omega, así es que su inversa, pues bueno, para matrices de 2 por 2 es muy fácil resolverla, ¿no? Entonces es la adjunta entre su determinante, ¿no? Entonces, como es una matriz de 2 por 2, sí se puede trabajar. Si fuera de 3 por 3 sí, pero de 4 por 4, de 10 por 10 ya das batalla, y de 100 por 100, y de 1000 por 1000, y de 1.000.000 por 1.000.000, pues ya no puede uno, ¿no? Lo hace la computadora. Y ya podemos atronar al MATLAB o al software, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tiene uno que empezar a volverse a buscar el mejor algoritmo el que lo resuelve más rápido y de mejor manera, ¿no? Pero bueno, para este caso está fácil, ¿no? Entonces es la adjunta entre el determinante, y la adjunta es la traspuesta de la matriz de cofactores, así es que es el Z22, Z11 en la diagonal principal, y como son simétricas la matriz de impedancia, entonces nos quedan aquí en menos Z12 de I omega y en menos Z12, ¿no? Así es que nuestra solución nos va a quedar, pues, X de t va a ser X de I omega, el vector de amplitudes por la I omega t. Dentro de X de I omega están los ángulos de fase y están las amplitudes. ¿Cómo serían las componentes que resultan del producto de esta inversa por las F0? Es el vector que tiene dos componentes. Pues, ¿cómo serán? Pues son igual como función de transferencia de canal 1 con salida o grado de libertad 1, canal 2 o entrada 2, y así sucesivamente. Los enfermos de COVID. ¿Vacaciones? Es que hay colegas que tienen toda su familia enfermas de COVID. Dos doctores y dos hijos. Cada quien en un cuarto. Qué rollos. Bueno, si vemos lo que nos va a quedar, estas Z22, ¿qué es? Pues son formas de este tipo. O sea, son las impedancias, los componentes de la matriz de impedancia entre el determinante, pues. Y el determinante, pues aquí está, ¿no? O sea, debe ser un denominador que va en función también de los componentes de la matriz de impedancia. Entonces, la X1 de I omega, ¿qué tendrá? Tiene el efecto de la primera fuerza, que sería el Z22 de I omega por F10, entre el denominador, que es el determinante de la matriz
matriz de impedancia. Y luego más el efecto de la segunda fuerza, ¿no? O sea, menos Z12 por I omega de F20, pues Z12 sería el término de acoplamiento, pues, entre grados de libertad. Esta sería la respuesta combinada ante la excitación de F1 y F2. X2 de I omega sería la respuesta de segundo grado de libertad de manera similar, sería menos Z12 de I omega por F10 más Z11 de I omega por F20 entre el denominador. Bueno, eso no nos dice mucho, pues. Eso no nos dice mucho para un caso particular, pues ya lo puede uno resolver, ¿no? ¿Qué pasa si lo resuelve uno para este sistema? Pues entonces, igual ahora es el mismo sistema que vimos anteriormente vertical, pero ahora lo ponemos horizontal. Ya dijimos que pues se vuelve irrelevante siempre y cuando los desplazamientos los midamos respecto del punto de equilibrio, ¿no? O sea, el modelo es el mismo. Aquí M1 es M, M2 es M, K1 es K, K2 es K, K3 es K. Las K iguales y las M iguales, y pues no consideramos amortiguamiento. Es un sistema de 2 grados de libertad, X1 y X2 desplazamientos, y solo vamos a considerar la excitación armónica en la masa 1, en M1, como estábamos haciendo ayer. Estábamos excitando uno, aunque podíamos excitar simultáneamente las dos masas. Entonces solo excitamos la primera masa, F1 de T es F10 coseno de omega T, pero igual podríamos haber respuestas. Pero bueno, solo para ver qué respuesta tendríamos ahí si como F1 es una excitación de tipo armónico. Entonces la fuerza 1, la que actúa en la masa M1, es F10 coseno de omega T. F10 amplitud, omega es la frecuencia de excitación. ¿Qué modelo es para este sistema? Ya lo habíamos hecho. Tenemos la matriz de masa, tienes M1 y M2. La diagonal principal no hay acoplamientos inerciales, así que lleva ceros. Es obviamente real, es simétrica y es definida positiva, ¿no? O sea, simple, ¿no? Porque M es positiva, así es que el primer menor es M, positivo, positivo. Segundo menor es M cuadrada, positivo. Y esta es la matriz de rigidez, no hay matriz de amortiguamiento, todos los coeficientes son ceros. La matriz de rigidez aquí era K1 más K2, es 2K. Aquí era K2 más K3, es 2K. Y aquí era el K menos K2 y es menos K. Es real, es simétrica, ¿y cómo es? ¿Es definida positiva o si me definía positiva esta? Definida positiva. A ver, 2K, si K es positivo, la rigidez, ya tenemos un menor principal positivo. ¿Y el segundo, cuánto vale? Sería 2K al cuadrado, 4K cuadrada y luego menos K cuadrada, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. 2K por 2K nos da 4K cuadrada y luego menos K cuadrada, entonces nos queda 3K cuadrada. Entonces sí es definida positiva, ¿no? Entonces esta matriz sí es definida positiva. Y bueno, es cierto, ¿no? ¿Qué significa que sea definida positiva y que la matriz de masa sea definida positiva? Es que es un sistema estable. Tiene estabilidad marginal. Ni siquiera hay que buscar. O sea, es un doble oscilador. Claro, no tiene la misma frecuencia ahorita, ya lo sabíamos, pues. Pero bueno, eso es, esta matriz de rigidez es definida positiva. Con eso ya decíamos, tenemos hasta estabilidad, ¿no? Estabilidad a secas. Y la excitación tiene componente nada más en la primera masa, tiene F10 coseno de omega T. Este es nuestro modelo. Ese es nuestro modelo. ¿Cómo encontrar la respuesta? Pues podríamos hacerlo por pedazos, pero mejor construimos la matriz de impedancia, pues. Pues bueno, para lo anterior ponemos M11, M22 es M, los amortiguamientos valen ceros todos, las Ks son idénticas, excepto que en la diagonal principal la matriz de rigidez tiene 2 Ks. Y en los acoplamientos elásticos es el K12, que es el menos K. Y de excitación solo tenemos F1, que es F10 coseno de omega T. En F2 en la segunda masa no pusimos excitación, la ponemos 0. Si hubiéramos propuesto estas dos soluciones de estado estacionario y resuelto, pues ya sabemos que pues nos vamos directamente a determinar la matriz de impedancia mecánica, pues. Entonces Z11 y Z22, como tenemos los mismos valores en la diagonal principal,
de las matrices de masa y rigidez. Aquí es M, aquí es M, aquí es 2K, aquí es 2K. Y fuera de la diagonal principal, aquí son ceros y menos K. Entonces, a todo dar. Entonces, con M y K se construye la matriz de impedancia mecánica. Pues ahora le quitamos el I porque al no haber amortiguamiento, entonces no aparece término imaginario, entonces queda real. El amortiguamiento lo que hace es nos mete un término imaginario y nos provoca un ángulo de fase mayor. Entonces Z11 de omega es igual al Z22 de omega por simetría. Nos queda menos m omega cuadrada más 2k, más la rigidez equivalente de la ya sea del grado de libertad 1 o 2. No hay término de acoplamiento, bueno, en la diagonal principal no hay término de acoplamiento. Fuera de la diagonal principal sería, en estas son los acoplamientos elásticos, no hay acoplamientos inerciales. Entonces en los términos de los acoplamientos elásticos, es el Z12 de omega, sería el menos el M12, pero el M12 vale 0, omega cuadrada, entonces es 0. Y luego nos queda más el K, los K12, entonces serían menos K. Así es que los términos de la matriz de impedancia mecánica fuera de la diagonal principal son menos K. Entonces esta es la matriz de impedancia. Menos m cuadrada más 2k, menos k y menos m cuadrada más 2k. Es una matriz de 2 por 2, es real. Hay que sacar la inversa, pues lo hacemos, digo, ya lo sabemos hacer, es facilito. Y bueno, pero bueno, ya en la talacha, el x1 de omega va a ser menos omega cuadrada por m más 2k por f10. No hay f20, f20 0, menos omega cuadrada al cuadrado, menos omega cuadrada por m más 2k al cuadrado menos k. Si ya compactamos todo porque pues no nos gusta este denominador, mejor lo compactamos y lo expandimos y luego lo factorizamos, y los factores que nos den van a ser las frecuencias naturales, ¿no? O sea, en el denominador va a salir la ecuación característica, ¿sí? Entonces en el denominador y ya factorizado nos va a quedar menos m omega cuadrada más 3k por menos m omega cuadrada más k. Ya lo habíamos hecho previamente el problema para este sistema, y habíamos determinado que una frecuencia natural era raíz de k sobre m y otra era raíz de 3k sobre m. Entonces la de raíz de k sobre m corresponde a este factor. O sea, si lo igualamos igual a 0 este factor, nos queda omega igual a raíz de k sobre m. La frecuencia natural 1, la frecuencia natural 2 es igual a este factor, igual a 0, nos queda omega n2 igual a 3k entre m raíz, ¿no? Entonces lo hacemos por esa conveniencia, ¿no? Para el x2 de omega pues nos queda kf10 porque es la z12 de omega o de y omega entre el mismo denominador, es el mismo, es que nos queda kf10 entre el mismo denominador. Y lo hicimos así para después normalizar la frecuencia natural 1, omega 1, que sería la solución de este segundo factor. El omega 1 cuadrada es k sobre m, el omega 2 cuadrada es 3k sobre m. Si lo quisiéramos normalizar, aunque la verdad es como que rodear, pero bueno, así hacen los textos. Si normalizamos la frecuencia de excitación respecto de la frecuencia natural, ¿cuál haría uno? Pues tengo 2, omega 1, omega 2. Bueno, pues normalmente diría uno, pues tienes que escoger una. Entonces, por ejemplo, omega 1, ¿no? Normalizamos omega respecto de omega 1, o sea, con respecto a la primera frecuencia natural, así que la primera frecuencia natural ocurriría en relación de frecuencias en r igual a 1. Así es que x1 de omega ya normalizada en las frecuencias con respecto a omega 1 nos va a quedar 2 menos omega entre omega 1 al cuadrado por f10 entre k, o omega 2 entre omega 1 al cuadrado menos omega entre omega 1 al cuadrado por 1 menos omega entre omega 1 al cuadrado. Aquí están las factorizaciones, pues para el x2 de omega nos queda así. Es lo mismo, o sea, tanto esto como esto. ¿Qué son estas respuestas x de omega? Entonces son las respuestas, o sea, son como las funciones de transferencia, pues, o sea, las amplitudes de las funciones de transferencia. ¿Qué son las raíces del denominador?
pues son los polos, que son las raíces de un posible numerador. O sea, aquí tenemos un numerador y depende de omega, pues son los ceros, la dinámica de los ceros, la dinámica de los polos. ¿Qué son los polos? Las singularidades de un sistema, o sea, las frecuencias en las cuales un sistema se va al infinito, ¿no? O se va a valores máximos si hubiera amortiguamiento, ¿no? Entonces las raíces del denominador serían los polos o las resonancias, son las singularidades. Las raíces del numerador, es decir, las que nos hacen cero el numerador, serían los ceros finitos, y serían lo contrario de las singularidades, serían las antirresonancias. O sea, si las singularidades son donde la respuesta se nos va para arriba, los antirresonancias es donde se va para más abajo, ¿no? ¿A dónde se puede ir para más abajo en amplitud? Pues a cero, ¿no? Sí. Las singularidades pueden ir para positivo, negativo, en absoluto, nada más para arriba. Los ceros finitos, pues nada más a cero, si existen. Entonces lo que tenemos, ¿dónde ocurren estos ceros finitos? Por ejemplo, el cero finito de la primera respuesta de x1 de omega, o sea, ¿cuál es la raíz de este factor? O la raíz de este factor. O sea, si hacemos menos omega cuadrada de m más 2k igual a 0 y despejamos omega, ¿cuánto vale? Omega sería igual a la raíz de 2k entre m, ¿no? Sí, quiere decir que en 1.41 de raíz de k entre m, esta x1 a esa frecuencia se haría 0, idénticamente 0. Entonces ahí, digamos, sería una situación ideal para mantenerlo. Le estamos excitando, le estamos poniendo una fuerza armónica, pero a esa frecuencia x1 vale 0. Entonces justo en ese punto es donde se le llama el principio de absorción pasiva de vibración. Entonces vamos a ver, es una antirresonancia. ¿Y dónde es máxima x1 o x2? X2 no tiene ceros finitos. X2 no tiene ceros finitos, o sea, no hay, nunca se hace cero, pues, excepto cuando omega tiene infinito, ¿no? O sea, si no tiene ceros finitos y tenemos dos polos, estos dos denominadores, dos factores, dos frecuencias naturales, ¿dónde estarán las antirresonancias? No, bueno, pues están al infinito, ¿no? O sea, el grado relativo. Es lo que veríamos, ¿no? Si ya lo vemos en gráfica, pues tendríamos esto, ¿no? Aquí está normalizada, es x1 por k entre f10, o sea, x1 entre f10 sobre k es x1 entre la deflexión estática del resorte, de los resortes. Están normalizadas, pero bueno, no importa, igual podría ser x1 mayúscula. Así es que las respuestas, ¿qué pasa en omega igual a 0? Cuando omega vale igual a 0, la x1 de omega vale, o sea, si omega vale 0 va a ser 2k por f10, y luego aquí abajo esto vale 0, nos quedaría 3k cuadrada, sería 2k f10 entre 3k cuadrada, pues bueno, tendría un valor finito, ¿no? Arrancaría en omega igual a 0 un valor finito. Acá en el x2 de omega, en omega igual a 0, pues nos queda igual también un valor. Entonces empezamos en estos valores. Y a partir de ahí, agarra la primera resonancia, la primera singularidad. Aquí no está magnitud, así es que lo agarra por arriba, van en fase con la excitación. Entonces se va y tiende a más infinito, justo cuando omega vale igual a omega 1. Aquí en R igual a 1 sería cuando ocurre la primera resonancia. No hay amortiguamientos, es que se van al infinito. En la primera resonancia hay un cambio de fase de 180 grados, por eso hay un cambio de signo. Después viene por acá la respuesta, o sea, cambia de signo, va en contrafase. Y cuando llega a omega es igual a raíz de 2k entre m, pues aquí en 1.41, ahí es donde tenemos un cero finito. Un cero finito. Y luego cuando omega vale igual a omega 2, pum, hay otra singularidad, se va otra vez para arriba. Hay en esa resonancia, en esa segunda resonancia, un cambio de ángulo de fase, ahora otra vez de 180 grados, cambia de signo nuevamente, y luego ya tiene infinito.
Entonces son las dos singularidades, las dos resonancias y el único cero finito que ocurre en la respuesta de X1. En la respuesta de X2 no hay ceros finitos, o sea, no hay respuestas ceros, y únicamente cuando la omega tiende a infinito, ahí tendería a cero, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Este punto que tenemos aquí en verde es el que se llama el principio de absorción de vibraciones, el principio de absorción pasiva de vibración. Y en ese puntito es en donde uno intenta sintonizar un absorbedor para proteger una máquina o un edificio o un puente, que sería una frecuencia que son las que le hacen daño a una estructura, para que un subsistema absorba esa energía inadecuada, ¿no? Pero ¿a dónde se va la energía? O sea, si este sistema se detiene, a pesar de que tiene una excitación, ¿a dónde se va? Pues se va para X2, o sea, el que se tiene que mover es X2. ¿Sí? El sistema está siendo excitado por esta fuerza y se detiene, se congela, y esa fuerza, este sistema entra en, cuando esta masa la detenemos, o sea, si la congelamos en el tiempo, ¿cuál sería la frecuencia natural de este subsistema? Tiene M y luego tiene dos resortes. ¿Cuál es la rigidez equivalente? 2K más esta K, 2K. Entonces la frecuencia natural es raíz de 2K entre M. Bueno, es el antirresonancia. Se dice es la frecuencia natural desacoplada de este sistema, de este subsistema. Por eso este actúa como absorbedor de vibraciones de este. ¿Sí? Ayer no estábamos haciendo ese caso porque no teníamos el tercer resorte, ¿no? Nomás teníamos así, con un resorte en medio. El tercer resorte no, pero bueno, igual da algo similar. Entonces, si se decongela, a pesar de que tiene fuerza, se está moviendo. ¿Y cómo se tiene que mover? Pues resulta que se tiene que estar moviendo lo suficiente. Aquí, se detiene en X1 y aquí en este punto, no es aquí, es en la cresta de aquí. Se tiene que mover esta amplitud para poder compensar allá. ¿Qué signo tiene? Pues tiene signo negativo, va en contrafase. Tiene un ángulo de fase de 180 grados con respecto de la excitación. ¿Qué significa eso? Pues significa que si esta fuerza va por acá y esta se mueve al revés que esta excitación, entonces tendríamos dos fuerzas. Entonces, ¿qué pasaría si en esa N1 es como si tuviéramos una F10 coseno de omega t, y el movimiento de la M2 provoca aquí un movimiento equivalente a F10, pero de signo contrario, coseno de omega t. O sea, cuando digo de signo contrario es que su ángulo de fase es de 180 grados. Entonces es lo que está sintiendo esta masa a través de este resorte que está en medio, y el movimiento de la masa de allá está haciendo que si estas se mueven, si estas se movieran al revés, cuando la fuerza va para acá, el otro lo va a jalar para allá. ¿Sí? Entonces eso es lo que ocurriría. Claro, este es el caso ideal cuando no hay amortiguamiento. Pero ese es el caso ideal, ¿no? Pero bueno, ya empiezan a ocurrir los acoplamientos, nos permiten estas situaciones, ¿no? Y este hecho fue descubierto por un señor, un mecánico, constructor de barcos y de estructuras civiles, Fram alemán, y patentó esta cosa porque pretendía disminuir el efecto del rolling en los barcos. El rolling es el balanceo, lo que marea. Estudiando los fenómenos, pues lo hizo así, experimental. Después, en los años 30, le metieron ecuaciones y encontraron, sí, así funciona, ¿no? Y es lo que acabamos ahorita de demostrar, claro, sin llegar al caso preciso todavía. Pero
pero está la patente de Fram de 1906, y resolvieron el problema. ¿Cómo se hace en un barco? En un barco traen un lastre, y ¿qué pasa cuando ponen un tanque de agua? Si pusiéramos un tanque de agua aquí, una alberca, si el edificio se fuera a ir para allá, ¿hacia dónde se va el agua? Para el otro lado. Al revés. Y si se va para el revés, entonces amortigua, lo compensa. Claro, el agua es más alta, también hay amortigua. Entonces esa es la idea que generó este señor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, esa era la combinación ilustrativa del caso de 2 grados de libertad. Por aquí puse una simulación, y puse masas, que puse una M1 de 1, una M2 de 1, una K1 de 800, una K2 de 800 y una K3 de 800. Lo puse así nada más. Con amortiguamientos, sí le puse amortiguamientos. Bueno, voy a quitar los amortiguamientos. Y aquí están las matrices. Entonces estoy calculando las frecuencias naturales desacopladas, solo como guía. Y grafico los bodes, las respuestas frecuenciales, un sistema lineal. Entonces hasta aquí lo pongo así. La omega 1D es esta, 28, y la omega 2 es 28. Y estos serían los valores propios. Le das un ceros y son los osciladores acoplados, los osciladores armónicos acoplados. Y ya me debía haber cambiado la figura. Entonces aquí, de forma por default, esta cosa nos da en decibeles y en la frecuencia en forma logarítmica, ¿no? Entonces, pero a mí no me gusta así. Bueno, aquí está la frecuencia en radianes por segundo, le voy a poner en escala lineal, la magnitud la voy a poner absoluta, o sea lineal, estos son los valores absolutos de las amplitudes, los ángulos de fase en escala en grados, los límites, porque bueno, nos da desde 0 y aquí nos grafica hasta 1000 radianes por segundo, son demasiados. Entonces, los límites le voy a poner de 1 hasta 100. Y se ve raro porque bueno, en realidad la respuesta no es estable, pues asintóticamente estable. Estos son 2 osciladores, es marginalmente estable. O sea, aquí no me va a dar las asíntotas, la singularidad. ¿No de acuerdo? Por eso me da estos numerotes. Sí. Le puse amortiguamientos ceros, todos. Entonces, pues sí, esta cosa no me da las asíntotas. Intenta hacerlo, ¿no? Así que dice que aquí, esto se va para arriba, y como es el absoluto, el otro viene para abajo. Los ángulos de fase A, pues aquí venían de menos 360 grados que 0, y luego en la resonancia hubo un cambio de ángulo de fase de 180 grados, se mantuvo, y luego en la otra resonancia, hubo otro ángulo de cambio de fase de 180 grados. Y entonces es lo que tenemos. Este es el ángulo de fase del primer grado de libertad, el ángulo de fase del segundo grado de libertad. Pero se ven ahí extraños, ¿no? Entonces,
Mejor le pongo amortiguamientos para que sea más representativo, aunque le voy a poner pequeñitos. A ver, le voy a poner. Son valores pequeños, aún así. 1.5. No le voy a poner así. Y ahora ya nos dio un poquito más razonable, ¿no? Bueno, ya se suavizó, aunque hubo otro movimiento. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué espera, a ver? Es que se ve rara esta cosa. No veo el otro piquito. Aquí, es que coinciden. Es que quiero que se amortigue un poquito más. Sí, aquí están las resonancias. Así que no sé si se ve más. De 0 a 100. Es que me coinciden las resonancias, debería cambiar un parámetro. Las quiero separar. Voy a hacer. Estaban coincidiendo las resonancias, pues me parecía. Pues esa es la primera resonancia, 17.5 radianes por segundo con esa magnitud. Esa es la segunda resonancia. 45.8 radianes por segundo. ¿Cuál sería el cero finito? Pues estaría por aquí. Por ahí debe andar el mínimo de esto. Por ahí debe andar el cero finito, ¿no? Esta es la respuesta del segundo grado de libertad para X2, ¿no? Bueno, esta respuesta coincidiría con esta amplitud y aquí ya no es cero. Entonces son las frecuencias naturales acopladas 1, 2 y la ubicación del cero finito, que sería
Así es que la ubicación del cero finito es como, yo digo, es alguien está en dos montañas y una cuerda colgando en el fondo cuando cuelgan la piñata, pues. Esos son los ceros finitos, las antirresonancias. Aquí solo hay 2 grados de libertad, así que solo podemos colgar 2 cuerdas, ¿no? Si hubiera varios, entonces hay tantas cuerdas. Respuesta de baja frecuencia, respuesta entre 2 resonancias, respuesta de alta frecuencia, ¿no? Alta frecuencia este sistema, pues no hay que hacer de gran cosa porque son filtros pasabajas. La respuesta, conforme la frecuencia es más alta, pues no responde el sistema, ¿no? ¿Dónde le duele a este sistema? ¿Dónde le hacen daño? O sea, sus talones de Aquiles son estas partes, ¿no? Estas áreas. ¿Y qué influye para bajar la amplitud? Pues el amortiguamiento o los acoplamientos, ¿no? La rigidez. Sí, entonces es lo que queremos, ¿no? Pero era, entonces para este caso hipotético, que teníamos. ¿Tú te acuerdas los parámetros del de ayer? Luis. Cuando se conectaron los dos. ¿Sí? De la primera masa son Como 1.85. 1.75, 2.8 más o menos. No, pero 8. La M2. 2.7, casi 2.7. La K1, el primer resorte era el de 340 y 350 más o menos. 150. Y el otro era el de 770, 760. Sí, sí, no sé. Algo así. Amortiguamientos, pues cero. Y luego el primerito, son pequeñitos, ¿verdad? Son como de. Así, a grandes rasgos, como 3.1. Sí, más o menos. Y el del otro, un poquito por ahí, ¿no? Como 2.2, algo así. Sí, el otro es menos. Bueno, algo así. Entonces, 2 no es exacto, ¿eh? Voy a poner en Hertz. Pues bueno, esa sería la respuesta frecuencial más o menos de lo que ayer estábamos viendo. Aquí esta frecuencia natural acoplada es de 1.98 con esta amplitud 0.02, sí, en realidad estábamos entre más antes de los 30 milímetros, ¿no? O sea, 2 centímetros y cacho. 21.6 milímetros. La siguiente resonancia, de hecho si te da casi no se te ve, no se ve mucho, ¿no? Ay, no funciona aquí el mouse. Está muy alta esta plana. 6.59. Por eso casi no te da, no lo alcanzábamos casi en el barrio frecuente. Sí, sí que te salía que decías, es que no me alcanzaba. Sí, sí está muy elevado, 6.59 Hz. Que era cuando parecía que estaba todo en alta frecuencia, ¿no? Y sí está muy bajito. Pero bueno, es un poco más o menos lo que estábamos viendo ayer con el modelito, ¿no? Y bueno, es lo que hay. Eso es lo que tendríamos. La antirresonancia debe andar por aquí. Hay una. Entonces, realmente aquí entre las dos resonancias tenemos un filtro, pues, de paso de banda. Es lo mismo que
Es lo que tendríamos. ¿Cómo ven? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. No, muchas pocas. ¿Ya están estas láminas? ¿Cómo? Estas láminas ya están arriba. Sí, estamos desde el principio estas. Estamos desde el principio. Y también en la tarea. De hecho, desde que las subo están las tareas aquí. Entonces es simular, repasar, grafiquen energías para estos parámetros. Bueno, los comas son puntos. De ecuación de movimiento, modelar, repasar, ver cosas que hay que verificar, que lo hagan ustedes, graficar en forma energética y vean respuestas sin de vibraciones libres con condiciones iniciales, sin fuerza, en forzadas, con fuerza, frecuencia, con excitación armónica pero en resonancia, que ustedes lo verifiquen, que calculen masa equivalente, rigidez equivalente de figuras, aquí un disco, una barra. Así que se van a libros de dinámica o apéndices para ver las inercias y van a sacar la inercia equivalente referida al pivote, donde van a modelar este grado de libertad teta. Este es un sistema. ¿Cuántos grados de libertad tiene este sistema? Una barra rígida y una masa que cuelga sobre esto. ¿Cuántos grados de libertad tiene? 2, pues. ¿Y qué pasa si la barra, decimos, es de inercia despreciable? Es una barra suficientemente delgada, como dicen los péndulos, y casi no tiene masa. O sea, su inercia tiende a 0, y su inercia tiende a 0, ¿cuántos grados de libertad tiene? 1, ¿no? En términos estáticos, ¿qué siente la masa? Pues, bueno, entonces es un grado de libertad de giro, de rotación, de traslación. Para ángulos pequeños, o sea, para deformaciones pequeñas, digamos, esta masa se movería verticalmente, ¿no? Si quieren modelar el movimiento vertical de M en oscilaciones pequeñas de la barra rígida, bueno, en realidad es un sistema de 2 grados de libertad que se podría modelar como 1 grado de libertad, ¿no? ¿Sí? Si esta barra rígida, entonces tenemos rigideces equivalentes en función de estas longitudes A y B. ¿Qué pasaría si esta A fuera igual a B? Está acá. La barra, pues, Se ya desprecia no haría la barra. más. Entonces estarían en serie los dos resortes, ¿no? Sí. ¿Eso puede modelar así, no? Podemos modelar como 2 en series y el desplazamiento de la deflexión de la viga. Hay muchas formas de modelar, ¿no? Con Newton, con Lagrange, como sistemas equivalentes, pero en realidad estamos tratando de un sistema de 2 grados de libertad. Pero la idea es de que lo analicen ustedes. Entonces, que terminen la constante de rigidez equivalente de este sistema. Incluso hasta pudieran modelarlo, ¿no? Simularlo y ver, canijo, ¿cómo si es 2 grados de libertad? ¿Cómo lo puedo simular? O modelar como si fuera 2 grados de libertad. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. Pero aquí solo preguntamos rigidez equivalente. Pero en efecto, si no se da valor de la barra es de inercia o masa despreciable, que decimos es un sistema de la posición técnica del sistema, la masa. No hay masa de la barra, ¿no? Es una barra rígida con inercia despreciable. Y son ejercicios de Meyerowitz, pero no van a encontrar las personas que tienen que hacer. Este es un ejercicio clásico, pues. Tengo un resorte, ya les había dicho, tengo un resorte